En Hechos capítulo 4, versículo 12, la Biblia dice que en ningún otro hay salvación aparte de Cristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, de nosotros pagar por nuestros pecados. Hechos capítulo 4, versículo 12. Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Está escrito de parte de la palabra, de parte del Señor: el alma que pecare esa morirá. No hay nada más seguro después de nacer que tener que morir. No existe ninguna otra verdad más clara que después de nacer tener que morir. Y el ser humano vive como si nunca fuese a morir. El único Salvador es Cristo Jesús. Cristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4 dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo Jesús es el único Salvador. Nosotros los chilenos somos cristianos, no somos islámicos. No adoramos a Alá, no adoramos a Buda, adoramos a Cristo. Él es nuestro Salvador. Cristo Jesús en la cruz, en vez de nosotros, cargando nuestros pecados, para Él pagarlos, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros. Este es el Evangelio de salvación. Cristo nos amó de tal manera que Él murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros. Porque el pecado se condena con la muerte del alma. Dios ya dictó diciendo: el alma que pecare esa morirá. ¿Podemos nosotros pagar por los pecados nuestros, pero que no sea con la muerte del alma de nosotros? No se puede. Nosotros no podemos pagar ni siquiera por un solo pecado cometido. Una mentira, un mal deseo, un mal pensamiento. Yo soy un pecador. Soy un pecador. No, yo no puedo evitar caer en pecados. No puedo evitarlo. Pecamos de pensamiento. Pecamos de acto. Pecamos por omisión. Pecamos por tener fantasías sexuales. Pecamos por hablar mal de los demás. Pecado por tenemos malos pensamientos. Y cada pecado tiene la misma sentencia: la muerte del alma. Y esta sentencia, la muerte del alma, fue la que obligó al Señor, por amor, a venir desde el cielo, tomando forma humana, a sustituirnos a cada uno de nosotros, dejándose imputar en la cruz con todos nuestros pecados, para Él pagarlos, como se pagan los pecados con la muerte del alma. Habiendo dicho Dios: el alma que pecare esa morirá, también prometió Dios: oh muerte, yo seré tu muerte, y queda abolida la pena de muerte contra el alma. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Cuando Él en la cruz, en vez de nosotros, se dejó imputar penalmente con todos los pecados de nosotros. Como estaba escrito: mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Respecto de Cristo, en 1 de Pedro 2:24 dice: y en ningún otro hay salvación. En 1 de Pedro 2, versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y como Cristo tenía todos los pecados nuestros imputados sobre su cuerpo, la sentencia a la muerte del alma se aplicó sobre Cristo. Y Cristo murió por los pecados de nosotros. Y cuando Cristo murió por los pecados de nosotros, nos salvó, nos dio la vida eterna. Cristo, antes de entregar su espíritu, exclamó: consumado es. Lo que yo les prometí darle la vida eterna está consumada. Créanme que yo les rescaté sus almas del infierno, que yo pagué por sus pecados. Hay que creer en Cristo, el único Salvador. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Fuera de Cristo, ningún otro. Cristo prometió: y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. Juan 10:28. Antes de enfrentar la cruz, Cristo prometió: y yo les doy vida eterna. El Señor, cuando ya estuvo crucificado en la cruz, y sobre Él fueron cargados todos los pecados de nosotros, usando nuestro Dios su presciencia, el preconocimiento anticipado de saber Dios todas las cosas que nosotros íbamos a hacer desde que naciésemos en este mundo, viviésemos y hasta que nos muriésemos. Supo todos los pecados nuestros que cometeremos hasta que nos muramos, para que por ningún pecado que nosotros cometamos en esta vida los tuviésemos que pagar nosotros. Porque podemos nosotros pagar por un pecado, penalmente hablando, pero que no sea con la muerte del alma de nosotros, no se puede. Una sola sentencia penal hay por pecar: la muerte del alma. Esto hay que creer. Hay que creer que el pecado se condena con la muerte del alma. Si la persona no cree que el pecado se condena con la muerte del alma, al morir se va a ir al infierno. Para poder creerle a Cristo lo que Él hizo por nosotros,
de que Él en vez de nosotros murió, en vez de nosotros, por los pecados de nosotros, y así nos salvó, hay que creer que los pecados se pagan con la muerte del alma. Entonces dijo Dios, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4. Y ese dictamen el Señor tiene que ejecutoriarse. El pecado penalmente no puede quedar impune, no puede quedar ningún pecado sin pagar. Por lo tanto, como el pecado se paga con la muerte, Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. Y de esa manera nos salvó. De esa manera cumplió la promesa que nos hizo de darnos vida eterna. Y estando a punto de entregar su espíritu en la cruz del Calvario, Cristo exclamó, consumado es lo que yo les prometí, la vida eterna. Y entregó su espíritu. Está consumada la salvación. La logró Cristo por nosotros en la cruz. Hay que creerle a Cristo. El ser humano tiene que oír el mensaje de salvación y creerlo. El que creyera en el Evangelio será salvo. No el que dejara el pecado, no el que fuera una persona buena, no el que fuera un buen samaritano. El que creyere será salvo. Y el que no creyere será condenado. Porque somos todos nosotros personas que caeremos en pecado. A veces nos masturbamos, a veces vemos pornografía, a veces tenemos malos pensamientos. No podemos engañarnos nosotros. Nosotros no somos personas que ante los ojos de Dios hagamos cosas buenas. Dice la palabra del Señor, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Tenemos que vivir una vida santa para el Señor? Sí. ¿Tenemos que vivir una vida en santidad para el Señor? Sí. Pero no para ser salvo. Entonces, habiendo dicho Dios, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4. También el Señor prometió darnos vida eterna. También el Señor dijo, oh muerte, yo seré tu muerte. Oseas capítulo 13, versículo 14. En 2 de Timoteo 1:10, el apóstol Pablo escribe, pero manifestada ahora la gracia del Señor. Eso fue lo manifestado, la gracia. Que para nosotros la entrada al cielo sea gratis, sin pagar nunca nosotros por nuestros pecados. Porque si nosotros pagamos por nuestros pecados, pues tenemos que ir al infierno. Entonces, gracia es recibir sin mérito, recibir el cielo sin mérito nuestro, sin que nosotros paguemos por nuestros pecados. Entonces, la gracia del Señor. Pero manifestada ahora, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, tal como lo prometió el Señor, oh muerte, yo seré tu muerte, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. El Evangelio es la proclamación que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 1 al 7 dice, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibiste, mediante el cual sois salvos, en el cual estáis firmes, estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití, entre las primeras cosas, lo que yo también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, una vez resucitado, esto es por Pedro, luego por los 12, luego fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen, y al final, como un abortivo, se me apareció a mí. Ciudadano de Talca, ciudadano de la linda ciudad de Talca, oíd la buena nueva de salvación. Esta es la buena noticia, que Cristo, en vez de nosotros, en vez de mí, en vez de ti, tomando nuestro lugar, representándonos a nosotros, dejándose imputar en la cruz con todos los pecados de nosotros, que nosotros siempre los vamos a cometer, un solo pecado por sí solo, independiente a los demás pecados que pudieron no cometer, basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma ya quedó sentenciada a la muerte, de ahí en adelante ya no importa si nosotros no pecásemos nunca más, para evitar el infierno. Para evitar el infierno, el ser humano nunca tendría que pecar. La cantidad de pecados cometidos tendría que ser 0. Y podemos nosotros, dice la Escritura, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Y como ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, al pecar el alma queda destituida de la gloria del Señor. Dice en Romanos 3, versículos 22 al 23, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Redención significa acción y efecto de redimir. El que redime es aquel que rescata almas que están destituidas de la gloria de Dios, pagando el precio completo en rescate del alma, la cuenta total de los pecados de nosotros. Cristo es el Redentor, aquel que rescata nuestras almas pagando el precio completo
dejándose imputar con todos los pecados nuestros, para que ningún pecado que nosotros lo cometamos estando en este paso por este mundo, lo tengamos que pagar nosotros. Porque si un solo pecado nuestro que nosotros hayamos cometido, independientemente de los demás pecados que pudiéramos o no cometer, basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, de ahí en adelante ya no importa lo que el ser humano haga o deje de hacer para evitar que el alma vaya al infierno. Para evitar que el alma fuese al infierno, la cantidad de pecados cometidos en su paso por este mundo tendría que ser 0. Y ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. ¿Cómo se paga penalmente el pecado? Con la muerte del alma. Lo dijo Dios, el alma que pecare esa morirá. ¿Hay alguna otra manera diferente? ¿Existe alguna otra manera diferente en que un pecado se condene, pero que no sea con la muerte del alma? Dios dice que no. Entonces, en Juan 8:24, Cristo advierte a la gente que es incrédula, diciéndoles: por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy vuestro Redentor, vuestro Salvador, entonces en los pecados de vosotros moriréis. Es decir, ¿quién pagará la cuenta final de los pecados? De los pecados que nosotros vamos a ir acumulando y acumulando hasta que nos muramos. El ser humano tiene que creer que la pagó la cuenta total Cristo en la cruz del Calvario. Y si no lo cree, entonces el ser humano hace inválida la sustitución, hace inválida la salvación de Cristo, quedando la persona expuesta a ella tener que responder por sus propios pecados. ¿Y cómo se responden? ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. ¿Quién paga la cuenta? ¿La pagas tú? Te vas al infierno. ¿Crees que te la pagó Cristo en la cruz? Te vas al cielo por creerle a Cristo su poderosa salvación, lograda en la cruz del Calvario, cuando Cristo dijo: consumado es. En Juan 10:28, Cristo prometió: y yo les doy vida eterna. Yo se las doy. Ustedes no pueden tener vida eterna, mas yo se las regalo, se las doy. ¿Y cómo lo hizo Cristo? Cuando enfrentó la cruz. Y en la cruz Él fue imputado penalmente con los pecados que nosotros los vamos a cometer hasta el mismo día de nuestra muerte. Para que por ningún pecado que nosotros cometamos, hasta que nos muramos, tengamos que ser nosotros los que paguemos por nuestros pecados. Aquel que pagó por todos los pecados nuestros, de toda nuestra vida terrenal, desde que nacemos, vivimos hasta que nos morimos, fue Cristo. Pagó la cuenta completa, la totalidad de los pecados. Nos salvó el Señor por amor, porque Él es el inmortal. Él puede morir y volver a vivir. Es la resurrección y la vida. Nosotros no podemos morir y volver a vivir. Cristo sí, y como sí, Cristo sabía que Él sí lo podía hacer, nos sustituye la pena de muerte. La pena de muerte se aplicó sobre Cristo, para que nunca más se aplicara sobre ti. La pena de muerte contra el alma. Porque de todos nosotros la muerte física la vamos a padecer. Aquí lo que importa es la muerte del alma. Porque yo no quiero la muerte del que muere, dijo el Señor en Juan 18:36. Porque no quiero la muerte del que muere. Cristo vino desde el cielo, tomando forma humana, dejándose imputar penalmente en la cruz con los pecados que nosotros los cometeremos hasta que nos muramos. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Primera de Pedro 2:24. Isaías 53:6 dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos tus pecados que tú los vas a cometer hasta que te mueras. Todos los pecados que yo cometeré hasta que yo me muera. Para él encargarse de pagarlos todos, de una vez por todas. En Hebreos 10:14, entendiendo que los pecados se expiaban a través de continuos corderos que eran ofrecidos en el templo, dice en Hebreos 10:14, y con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que van siendo santificados. Y en Hebreos 10, versículos 17 al 18 dice: y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Ya tú no tienes que ofrecerle nada más a Dios a cambio de tu alma, a cambio de que tu alma sea lanzada al lago de fuego. El que fue ofrecido, en vez de que tu alma sea condenada al lago de fuego, fue Cristo. Cristo en vez de ti cargó tus pecados y los pagó Él con la muerte. Mas, oh muerte, yo seré tu muerte, dijo en Oseas 13:14, dijo Dios. Y esa promesa la consumó en la cruz, cuando Cristo murió por los pecados de nosotros. Así Cristo abolió la pena de muerte contra el alma. Ahora, para que el ser humano se vaya al cielo después de morir, tienes que creer que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador, el Hijo de Dios, el que venció a Satanás en la cruz. Cristo venció a Satanás, lo derrotó a Satanás. Cristo ganó las almas que creen en Él a través de la fe. Creed en el Evangelio, ciudadanos de Talca. Crean en la buena nueva de salvación. Porque como dice el apóstol Pedro en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación aparte de Cristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hermano Sergio, ¿puedes girar?
Dice el apóstol Pedro en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, aparte de Cristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Ciudadanos de Talca, oíd el Evangelio. En 1 Corintios 15, versículos 3 y 4 dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros. Ciudadanos de Talca, este es el mensaje de salvación. Que la paga del pecado es muerte, mas Cristo murió por los pecados de nosotros. Los pagó todos en la cruz. Lo único que tiene que hacer el ser humano es creer. Y la condena es por no creer, porque al no creer se invalida. La persona queda expuesta a tener que ser ella la que tenga que pagar por sus propios pecados. Si los pecados los pagas tú, vas al infierno. Mas si tú crees que los pecados tuyos te los pagó Cristo en la cruz, vas al cielo. ¿Quién paga la cuenta de los pecados? ¿Quién pagará la cuenta total de los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera? ¿Usted cree que se la pagó Cristo en la cruz? Por creer, por depositar fe en el Evangelio, usted va al cielo, justificado por su fe. Mas si no cree, invalida lo que hizo Cristo por usted en la cruz, quedando expuesta, usted señora, usted caballero, a tener que ser usted que tenga que responder por sus pecados. ¿Y cómo se pagan los pecados? Penalmente con la muerte del alma. Es por eso que una vez más advierte el Señor en Juan 8:24, diciendo: por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. O los pagas tú, o los pago yo. ¿Quién paga la cuenta? La cuenta no puede quedar impaga. No pueden quedar sin pagar los pecados. En la justicia de Dios, el pecado tiene que ser condenado con la muerte del alma que los cometió. O los pagarás tú al infierno. ¿Crees que te los pagó Cristo? Vas al cielo. Juan 8:24, Cristo está advirtiendo, diciendo: por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy vuestro Redentor, vuestro Salvador, que yo me interpuse entre la condena y tu alma, dejándome yo imputar con todos los pecados tuyos, para yo pagarlos en vez de ti. Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Ciudadanos de Talca, de Chile, atended al Evangelio, prestad oído al Evangelio. Este es el Evangelio, la proclama de lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar. Lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar de nuestros pecados fue dejarse imputar penalmente con los pecados nuestros, para Él ser objeto de la sentencia, que a Él se le aplicara la condena. Y a Él, a Cristo, se le aplicó la condena que dice: el alma que pecare esa morirá. Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo los pagó todos, los expió. Ante los ojos del Padre Celestial en el tercer cielo, nuestros pecados no existen más. Fueron todos expiados en la cruz. Debes creer en el Evangelio, estimado ciudadano de Talca, compatriota chileno. Creed en el Evangelio. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Este es el Evangelio. La proclamación que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Usted y yo seremos pecadores hasta que nos muramos. Y cada pecado, independiente de los demás, se condena con la muerte del alma. Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Cristo murió por los pecados de nosotros. Atended el Evangelio, creed en el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Atended el Evangelio, este es el Evangelio, no hay otro. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado el día tercero, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los 12, luego fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen, y al final, como un abortivo, se me apareció a mí. Y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, mediante el cual estáis firmes, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Como la paga del pecado es muerte, si usted paga por los pecados, va a la muerte eterna en el lago de fuego. Mas si usted cree que Cristo murió por sus pecados, va al cielo. Creer que Cristo murió por los pecados de usted. Este es el Evangelio. Lo voy a repetir incansablemente. Predicar el Evangelio es predicar que Cristo murió por los pecados de nosotros. En vez de nosotros, tomando nuestro lugar. En ningún otro hay salvación del infierno, aparte de Cristo. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro, solamente Cristo Jesús.
Solamente Cristo Jesús. Él murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros. Ningún otro ser humano, nadie más, nos sustituyó en la cruz. Solamente Cristo. Atended al Evangelio. Cuando usted se muera, ¿a dónde irá a parar su alma? En Juan 2:75 Cristo dijo, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En Juan 12:46 Cristo dijo, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree no permanezca sin saber a dónde va después de morir, no permanezca en tinieblas. En 1 Juan 5:13 el apóstol Juan escribe a los creyentes en Cristo, diciendo, estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Cristo vino a morir por nuestros pecados para darnos seguridad de que al morir vamos a la vida eterna, no para que usted no sepa con certeza dónde irá después de morir. Querido amigo, ¿murió Cristo por los pecados de usted? Sí. Le hago encarecidamente la pregunta, mi estimado oyente. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? El Evangelio dice que sí, que Cristo, Él en vez de nosotros, tomó nuestro lugar. Y en vez de que nosotros fuésemos condenados a la muerte eterna de nuestras almas por nuestros pecados, producto de nuestros pecados, el que se dejó imputar por los pecados nuestros en la cruz, para Él pagarlos en vez de nosotros fue Cristo. Este es el mensaje de salvación. Esto es el verdadero evangelio. Esto es evangelio. No lo que predican los religiosos evangélicos, no lo que predican los católicos. Este es el evangelio genuino. Esto es libertad. Siempre seremos pecadores, pero no importa los pecados que cometamos en materia de irse al infierno o al cielo. Lo que importa es que Cristo murió por los pecados de nosotros y eso cambió el destino eterno de nuestras almas. Querido amigo, la persona cuando muere sin Cristo sella eternamente el destino de su alma, sin jamás volver a revertir esa condición. ¿Quién pagará la cuenta de los pecados suyos? Si usted no cree que se la pagó Cristo, la va a tener que pagar usted, porque el pecado no puede quedar impune, no puede quedar sin condena el pecado. O la persona que cometió el pecado pagará con la muerte de su alma, o antes de morir la persona, ahora en vida, cree que Cristo murió por los pecados de la persona. Y en ningún otro hay salvación. En Hechos 4:12 el apóstol Pedro bien claro diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hablando de la puerta, la única puerta para entrar al cielo, Cristo dice en Juan 10:28, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. En Mateo 7, versículos 13 y 14, Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿La ha hallado usted? Esa puerta se llama Cristo, porque en ningún otro hay salvación aparte de Cristo. ¿Usted cree que Cristo murió por los pecados de usted? Y así Cristo lo salvó, y usted se ha condenado a la muerte por los pecados de usted. ¿Lo cree? Estimado oyente, ¿murió Cristo por los pecados de usted? ¿Tiene usted vida eterna por lo que Cristo hizo por usted en la cruz y no por lo que usted hace o deja de hacer? Porque para Dios, en materia judicial, toda nuestra justicia son trapos de inmundicia. En Isaías 64, versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como sociedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia, ¿le va a ofrecer usted a Dios a cambio de su alma sus obras de justicia, que para Dios son trapos de inmundicia? Les recomiendo que no. Entonces, para nosotros lo que es sublime, lo sublime para nosotros delante de Dios es abominación. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos, dijo el Señor a la gente religiosa de aquel tiempo, en el Evangelio de Lucas. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque para lo que los hombres es sublime, para Dios, delante de Dios es abominación. Entonces, mi querido amigo, atienda a la palabra del Señor. En Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito capítulo 3, versículo 5. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados del infierno, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, mi querido compatriota chileno de la ciudad de Talca, atended al Evangelio. No seas indiferente al Evangelio.
Porque si tú no crees en el Evangelio, no crees que Cristo para salvar tu alma murió por los pecados tuyos, por los pecados de usted, entonces lo va a tener que pagar usted. Porque la incredulidad invalida la obra de salvación. Lo único que Dios le toma en cuenta al ser humano para poderlo justificar es su fe. No sus obras, tampoco sus pecados. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y sabe por qué Cristo no nos está tomando en cuenta nuestros pecados para podernos justificar ante el Padre? Porque los pecados nuestros los llevó Él, para Él hacerse cargo, para Él pagarlos y que no los pagásemos nosotros. ¿De qué manera Cristo no estaría tomando en cuenta nuestros pecados para podernos justificar si los pecados nuestros se encargó Cristo de asumirlo Él, para Él pagarlo en vez de nosotros? Entonces, para podernos justificar para irnos al cielo, Dios no nos está tomando en cuenta nuestros pecados, ni tampoco nos está tomando en cuenta nuestras obras de justicia. En Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó Cristo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Finalmente quiero decirle, ciudadanos de Talca, que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, como dice el libro de Eclesiastés. Dios trazó un tiempo para la era humana, de 6.000 años. Y un periodo de 1.000 años donde Cristo va a reinar. 7.000 años en total desde Adán. ¿Y sabe por qué Dios trazó un tiempo de 6.000 años? Porque ante la promesa del Señor, darnos vida eterna, la cual consumó en la cruz, Cristo prometió darnos vida eterna en Juan 10:28. Y esa promesa la consumó en la cruz, en Juan 19:30. Y al prometer el Señor que vendría por segunda vez, la gente cada vez que pasa tiempo se da cuenta que Cristo no viene a cumplir su promesa de venir otra vez por segunda vez. Cristo dijo, vendré otra vez y os tornaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A la gente le va a sonar una fábula. La gente dirá, Cristo ha prometido venir, que Cristo viene, que Cristo viene. ¿Y cuál es que viene? Y cada vez que pase más tiempo, la gente se va a volver más escéptica. Va a tomar como una fábula la promesa del Señor. Y si para ellos Cristo es un mentiroso, es un ser místico, un ser de una mitología, de una fábula que prometió venir, entonces también Cristo, esa salvación que Él prometió darnos, también es mentira. Hay un tiempo aceptable, es el tiempo de tu vida física. En 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, dice el apóstol Pablo, os exhortamos que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, en tu vida física, he aquí ahora el día de salvación, no cuando te mueras. Al morir la persona sin haberse arrepentido y haber creído con fe en el Evangelio, habrá sellado eternamente el destino de su alma, sin poderlo revertir jamás. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. O sea, creer dudando, creer no plenamente convencido, eso es creer en vano, creer exento de fe. Entonces el apóstol Pablo, junto a sus colaboradores, está exhortando a la gente, diciendo, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, no cuando te mueras. Cuando te mueras físicamente habrás sellado eternamente el destino eterno de tu alma, sin poderlo revertir jamás. Habrás estado en la eternidad en un estado de muerte, de condenación. Es ahora que esa circunstancia la tienes que cambiar. Es ahora que tienes que modificar el estado en que te encuentras ante Dios, mediante la fe. Pero Cristo dijo, mas cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas capítulo 18, versículo 8. La respuesta es no, no la va a hallar. Y por eso va a cerrar el tiempo de la gracia, de 2000 años. Un tiempo de gracia donde por la puerta estrecha se entra mediante la fe. Tal como Dios, en los días prediluvianos, se dio cuenta que no halló a nadie más, aparte de Noé, su familia, Enoc, creyentes. Entonces el Señor cerró la puerta del arca, y vino el diluvio. Al darse cuenta el Señor que no va a hallar fe en nadie más, el Señor va a cerrar la puerta de la gracia. Y el mundo va a entrar en la tribulación, en la ira de Dios, periodo de 7 años. Ahora es el tiempo aceptable. Todavía está abierta la puerta de la gracia, puerta por la cual se entra mediante la fe. Porque por gracia de Dios habéis sido salvados, mediante la fe de ustedes. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obra para que nadie se gloríe. Oíd, ciudadanos de Talca, oíd el mensaje de salvación, oíd el Evangelio. Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Cristo murió en vez de ti, en vez de mí, en vez de nosotros. Por los pecados de nosotros que Cristo se los dejó imputar sobre su cuerpo. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? ¿Quién llevó Cristo él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Primera de Pedro 2:24. Mas Jehová Dios Padre cargó en Jehová Dios Hijo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Y al tener todos los pecados nuestros imputados a Cristo, tenerlos él cargados sobre su cuerpo, la condena a la muerte eterna del alma se aplicó sobre Cristo, y Cristo fue ejecutoriado y murió por los pecados de nosotros. Él nos salvó por sustitución. Oíd el mensaje de salvación. Oíd el Evangelio, ciudadanos de Talca. Atended el mensaje de salvación. Recordaos, en el último libro, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esas son pésimas noticias para nosotros, tener que comparecer en el juicio un santo Dios. Un solo pecado a nosotros nos condena. Pero vino Cristo, y por eso en Hebreos 9, versículo 27 al 28 dice, Hebreos 9, versículo 27 al 28, dice: y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos, que llevó él mismo nuestros pecados, Cristo Jesús, en su cuerpo sobre el madero. Entonces Juan 5:24 dice el Señor Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio ya no viene, ya no va a condenación al lago de fuego, ha pasado de muerte a vida. Recordemos Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. Esto está escrito antes de que Cristo viniese al mundo a salvarnos en la cruz. Dice: y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después del juicio, así también Cristo. Hebreos 9, versículos 27 al 28. Pero dice que Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero vino Cristo. En Hebreos 9, versículo 27 al 28 dice: y en la misma medida, tal cual como el hombre al morir tiene que ir al juicio, así también Cristo fue enjuiciado en la cruz, por causa de nuestros pecados, que Cristo se los tuvo que dejar imputar a él para podernos rescatar el alma, para pagarlos él. Porque el pecado se paga con la muerte del alma. No hay otra forma en que el pecado se condene sino con la muerte del alma. Entonces dice en Hebreos 9, versículo 27 al 28, y en la misma medida, así tal cual, y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, igual, en vez de nosotros, sustituyéndonos a nosotros para que nosotros no vayamos al infierno, no vayamos al juicio y no vayamos a la condenación eterna al lago de fuego. Así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Hebreos 9, versículos 27 al 28. Entonces, el mismo Señor Jesús en Juan 5, 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio ya no viene, ya no va a condenación al lago de fuego, ya no va al juicio antes del trono blanco, de Apocalipsis 20, del 11 al 15, a juicio ya no viene, ha pasado de muerte a vida, por oír y creer. Cristo dice en Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, Cristo dijo en Juan 10, 28, y yo le doy vida eterna. Luego el Señor dice: y cree el que me envió. El Padre que envió al Hijo prometió darnos vida eterna. En 1 de Juan 5, versículos 10 al 12 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio del Padre, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces el Padre Celestial ha dado testimonio de que nos ha dado vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. El Hijo, el Señor Jesucristo en Juan 10, 28 prometió: y yo le doy vida eterna. Y esa promesa la consumó en la cruz cuando Cristo dijo: consumado es, lo que le prometí, la vida eterna, y entregó su Espíritu, Juan 19, 30. Entonces, en Juan 5, 24, el Señor asevera dos veces diciendo: de cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna, y cree al que me envió, yo les he dado vida eterna, y esta vida está en mi Hijo, tiene vida eterna, y a juicio ya no viene, ha pasado de muerte a vida. Le ha creído al Hijo, le ha creído al Padre. Murió Cristo por los pecados de usted, ciudadano de Talca, ciudadano de Chile,
Y todo aquel que esté viendo este video en vivo, todo aquel que me esté viendo en este momento, le pregunto encarecidamente a usted, le hago la pregunta encarecidamente, en base a que yo le estoy anunciando el Evangelio. Anunciar el Evangelio es anunciar que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Entonces le pregunto encarecidamente, mi estimado oyente, ¿murió Cristo por los pecados de usted? El Evangelio dice que sí. ¿Lo ha creído usted? ¿Ha creído en el Evangelio? Cristo dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Se lo dijo Cristo a sus creyentes. Y advirtió el Señor, el que creyere en el Evangelio será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id por todo el mundo, creyentes míos, dijo el Señor, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo espiritual, ser sumergido Cristo en forma espiritual dentro de la persona. Y que como resultado de haber creído con fe en el Evangelio, yo mismo fuere sumergido dentro de la tal persona, el que tiene el Hijo tiene la vida eterna, 1 Juan 5:12, esa persona será salva, mas el que no creyere en el Evangelio será condenado. Ser condenado al infierno no es por pecar, ser condenado al infierno no es por ser tibio, ser condenado al infierno no es por ser una persona que no esté permaneciendo con el pan para la vida, ser condenado al infierno no es por la persona que no está viviendo una vida en santidad. Ser condenado al infierno ocurre por no creer en Cristo, por no creer que los pecados se pagan con la muerte, y por no creer que Cristo murió por los pecados de nosotros. Entonces, como yo les estoy anunciando el Evangelio, que es la pregonación que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, entonces yo le hago la pregunta encarecidamente, mi estimado oyente, ¿murió Cristo por los pecados de usted? Segunda pregunta, ¿tiene usted vida eterna? En base a la promesa que nos hizo Cristo, en Juan 10:28, yo le doy vida eterna, dijo Cristo. Y en la cruz de Calvario, cuando Él cargó todos los pecados nuestros y los expió en su muerte, estando a punto de entregar su espíritu, en Juan 19:30, exclamó el Señor, consumado es lo que yo le prometí, la vida eterna. ¿Tiene usted vida eterna? Por lo que Cristo hizo por usted en la cruz, y no por lo que usted hace o deja de hacer. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Murió Cristo por los pecados de usted? El Evangelio dice que sí. El mensaje de salvación dice que sí, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo, en vez de usted, tomando el lugar de usted, se dejó imputar por los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera, y que esos pecados se pagan con la muerte, y Cristo murió por los pecados de usted. Y así Cristo lo salvó. ¿Tiene usted vida eterna? ¿Tiene usted la salvación de su alma? Por lo que Cristo hizo por usted en la cruz, no por lo que usted hace o deja de hacer, sino por lo que Cristo hizo por usted. Entonces no se olvide, don't forget. En Hechos 4:12 el apóstol Pedro dice, aparte de Cristo ninguna otra salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Cristo, Cristo es la puerta para ir al cielo. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que entrar será salvo, Juan 10:28. Entonces, mi querido amigo, mi estimado señor, mi estimado caballero, mi estimada dama, este es el mensaje de salvación, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Este es el Evangelio, no hay otro. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Este es el Evangelio. Es la proclamación que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo Jesús, el Rey, el Salvador. Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Redentor. Aquel que nos rescató pagando el precio completo en rescate de nuestra alma. Nosotros no tenemos que pagar ni un centavo más en rescate de nuestra alma. Cristo pagó el precio completo, no un pie, no una cuota, dejándonos a nosotros tener que pagar en cuotas. El precio fue pagado completo en rescate de nuestra alma. No tenemos que pagar nada más. El pago lo hizo completo Cristo en la cruz del Calvario. Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo murió por la causa por la cual Cristo fue condenado a la muerte, fue porque sobre su cuerpo estaban nuestros pecados. Por lo tanto, la sentencia, la muerte del alma, se aplicó sobre Cristo, para que nunca más se aplicara sobre nosotros. Los pecados se pagan todos una sola vez, o en la cruz del Calvario, o en el juicio ante gran trono blanco. Usted decide a qué juicio adherir. ¿Adhiere usted al juicio ocurrido en la cruz, en donde Cristo le estaba sustituyendo a usted, tomando su lugar, dejándose imputar con todos los pecados suyos para que Él fuese condenado en vez de usted a la muerte del alma? Y si no lo cree, va a invalidar lo que Cristo hizo por usted. Recuérdelo, por su incredulidad. La incredulidad es lo que invalida, lo que anula esta sustitución tan grande, quedando expuesto usted a tener que ser usted el que tenga que responder por los pecados de usted.
quedando expuesto usted a tener que ser usted el que tenga que partir en la eternidad por cuenta suya. Usted irá por las suyas, irá por su cuenta, no irá sustituido por Cristo. Y el único Redentor, el único Salvador es Cristo. En la cruz Cristo nos sustituyó, tomó nuestro lugar, dejándose imputar con los pecados que nosotros los cometeremos todo nuestro paso por este mundo. Porque un solo pecado, penalmente hablando, independientemente de los demás pecados que usted pudiera o no cometer, sentencia el alma a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, ya no importa si de ahí en adelante usted ya no peca nunca más, o por si usted pudiera no pecar nunca más, aunque pudiera, supongamos que pudiera, no le sirve para evitar el infierno. Para evitar el infierno, el ser humano nunca tendría que pecar, ni una sola vez. ¿Cuántos pecados le costó a Adán ser destituido del huerto del Edén? Uno. ¿Cuántos pecados lleva cometido usted? ¿Cuántos pecados llevo cometido yo? La paga él, está hablando de un pecado. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Oh alma querida, crea que el pecado se condena con la muerte, créalo. Uno de los motivos más grandes por los cuales la persona al morir se va al infierno es porque la persona nunca le prestó oído al dictamen del Señor que dice el alma que pecar esa morirá. Nunca lo tomó en serio. Nunca la persona le prestó la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle a lo que dijo Dios, el alma que pecar esa morirá. Entonces, o los paga usted, los pecados suyos, o se los paga Cristo en la cruz. Usted tiene que decidir qué creer. Si usted cree que Cristo se los pagó en la cruz, usted va gratis, sin pagar usted, por gracia de Dios, por su fe, al cielo. Y si no, la incredulidad suya invalida lo que hizo Cristo por usted, quedando expuesto usted a usted tener que pagar por sus propios pecados. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, ciudadanos de Talca. Este es el mensaje de salvación. Cristo en la cruz del Calvario nos dio la vida eterna que Él nos prometió cuando Él en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. Y al día tercero Cristo ha sido resucitado para justificar exclusivamente y en forma excluyente a los incrédulos, para justificar y digamos en forma exclusiva a los que hemos creído. En Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para justificar solamente a los que han creído, que cuando Cristo en la cruz murió por los pecados de nosotros, nos dio la vida eterna. Escape del infierno, querido amigo, escape de la ira de Dios, escape del infierno, compatriota chileno de Talca, escapad del infierno, huid de la vida venidera, huid del infierno, creyendo en el Evangelio, huid de la ira de Dios, que pesa sobre toda alma que se mantiene rehusando creer en el Hijo. En Juan 3:36, Juan el Bautista dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, porque fue lo que prometió Cristo y esa promesa la consume en la cruz. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre usted. Escape de la ira, mi querida persona, mi querido compatriota ciudadano de Talca, acá de Chile. Escape de la ira de Dios, creyendo, depositando fe en el Evangelio. Que Dios les bendiga. Gracias por oír. ¿Se me